Hola, ¿qué tal? Buenos días, Dios les bendiga. Este día lunes 4 de enero del 2021 y seguimos estudiando la primera carta del apóstol San Juan y vamos en el capítulo 2, versículo 28, la esperanza de ver al Señor. Y ahora, dice el apóstol Juan, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabes que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Dios es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El apóstol Juan nos está hablando que él tiene la esperanza como nosotros en la segunda venida de Cristo, que lo veremos tal como Él es y que por eso mismo Él se purificaba y se santificaba a sí mismo para que nosotros también lo hagamos, que no practiquemos el pecado. Y hay una diferencia entre practicar el pecado y entre pecar. Como hijos de Dios, Juan dice que el que ama a Dios no peca, pero en algún momento también Juan dice que el que diga que no peca se hace mentiroso, porque podemos pecar con un mal pensamiento, una mala palabra, un mal comentario, dañamos a otras personas, pero Dios nos perdona. Eso es pecar. Pero practicar el pecado es que yo todos los días esté haciendo la misma cosa sabiendo que estoy mal, y eso es practicar el pecado. Espero haberme dado a entender. Vamos a ver ahora la meditación. ¿Cómo debemos vivir mientras esperamos el retorno del Señor Jesús? ¿Será que no importa cómo vivamos aquí en la tierra si solo importa nuestra vida eterna celestial? ¿O debemos enfocarnos solo en los galardones que recibiremos en el reino de los cielos y servir al Señor con fidelidad? Son varias preguntas. Nuestra motivación, antes que nada, debía ser la esperanza de ver al Señor cara a cara y tener comunión con Él. Procuremos no hacer nada que nos haga avergonzar cuando comparezcamos ante el Señor. Pregunta: ¿cuál es el parámetro de la pureza que deseamos alcanzar? La pureza del Señor, pues Él es justo y santo. Su segunda venida es nuestra mayor esperanza. Por tanto, examinémonos cada día nuestra vida y escojamos la justicia y la santidad. Preguntas a meditar. ¿Qué significa que seamos semejantes al Señor después de su retorno? Que el Señor Jesús nos va a dar un cuerpo glorificado en donde el pecado no tendrá más relación con nosotros. ¿En qué área debo buscar mayor santidad sabiendo que lo veremos tal como Él es? En todas las áreas. Recuerde que somos espíritu, alma y cuerpo. Y entonces en las áreas
emocionales, morales, espirituales, sociales, sexuales, en todas las áreas debemos buscar la santidad. Busquemos la santidad porque veremos cara a cara a nuestro amado Señor en su segunda venida. Somos débiles y podemos caer en el pecado, pero no podemos permanecer en ello. La palabra infracción fue traducida del griego anomía, que significa falta de leyes. La infracción de la ley está relacionada con el pecado y con la falta de la ley de Dios. Esto viene del diablo, porque nos oprime bajo la potestad del pecado. Pero los que permanecemos en el Señor no estamos sujetos a ese poder y somos libres. Jesús nos rescató en la cruz. Allí pagó el precio de nuestros pecados, destruyendo la potestad del diablo. Disfrutemos de su gracia, renunciemos a todo pecado y sigamos la justicia. En esto se ve que somos hijos de Dios. Desechando toda maldad, hacemos justicia y amamos al prójimo. Preguntas a meditar. ¿Con qué propósito vino el Hijo de Dios al mundo? La respuesta: para librarnos de la maldición del pecado. ¿Cómo puedo librarme de la opresión del pecado y vivir en libertad? Sencillo, buscando a Dios cada día y teniendo comunión con Él, obedeciendo su palabra, amando al prójimo y amando a Dios por sobre todas las cosas. La oración de hoy. Padre, cuán grande es tu amor, pues no has escatimado a tu único Hijo para adoptarme a mí como tu Hijo. Ayúdame a apartarme de los pecados y a permanecer en ti. Enséñame a amar para servirle al prójimo con tu corazón y no quedar avergonzado a tu regreso. El ensayo de hoy se titula La salvación y una vida renovada. Cuando atraparon en la guerra entre tribus a uno de nuestros discípulos, quien ministraba en la selva de Papúa Nueva Guinea, él gritó: «Pueden matarme o dejarme vivir, hagan lo que quieran conmigo, porque soy hijo de Dios y hoy Él me ha puesto en sus manos». Asombrosamente el enemigo bajó su flecha y le ordenó: «Vete». Tras haber escapado así de la muerte, cada vez que clama el nombre de Jesucristo, se le llenan los ojos de lágrimas. Los nativos continúan viviendo en oscuras chozas y solo se alimentan de papas y una hierba silvestre llamada chaco. Aunque viven en un entorno difícil, ahora gozan de la libertad de no tenerle miedo a la muerte. Viven renovados gracias a la transformación de su ser. Hoy miran a sus esposas y a sus hijos con rostros radiantes, muy diferentes a como era antes, y no sienten temor a pesar de las amenazas y la burla del resto de la tribu, pues les exigen que sigan la tradición. Solo el poder de la cruz los liberó, no la voluntad ni la convicción. Aunque su tradición es comprar varias esposas a cambio de dinero, empezaron a enviarlas a sus hogares y se hicieron responsables de sus hijos. Si encuentran un objeto perdido, esperan hasta que aparezca el dueño. Estos cambios nos hicieron comprender lo que significa la verdadera salvación. Dios desea volver a establecer el significado de la sangre de Jesucristo por medio de las vidas transformadas de los hermanos de esta tribu. Ni la educación, ni la filosofía, ni la ciencia, ni la religión pueden transformar a la gente. Solo la muerte de Jesucristo en la cruz y el poder de la resurrección puede hacernos justos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta meditación de tu palabra, donde el apóstol Juan nos está enseñando, inspirado por el Espíritu de Dios, a que no perdamos la esperanza de gloria de que tú vendrás otra vez por la iglesia y que vendrás con tu cuerpo glorificado y nos darás a nosotros un nuevo cuerpo transformado a tu imagen y semejanza. Ayúdanos a apartarnos del pecado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos mañana.